Y hemos dado la bienvenida a nuestro hermano Noé Aguiar, quien va a tener a su cargo la palabra en esta mañana, pero quizá presentarle muy brevemente para que podamos conocerle un poquito. Él viene de Canarias originalmente, vais a notar el acento único y precioso de Canarias en cuanto empiece a hablar. Su formación es en administración y contabilidad, pero junto con su esposa, que es enfermera, Sherezade, vieron claro el deseo de servir al Señor y formarse, y han estudiado en IPSTE durante 4 años, han servido durante ese tiempo en la iglesia de Castelldefels, que muchos de nosotros conocemos. Posteriormente han pasado 2 años en Granada, ¿no? 2 años también pastoreando una iglesia en Granada, y desde el mes de octubre pasado, hace ahora un poquito más de un año, pues se trasladaron desde Granada hasta San Feliu de Guíxols y están allí pastoreando esta iglesia que pues desde hacía 2 años o algo más no tenía pastor. Así que esto es un poquito de la trayectoria de nuestro hermano Noé, y es un gozo y una alegría. Nuestra iglesia está colaborando con esta iglesia, estamos participando del apoyo en todos los sentidos, y es un gozo tenerle esta mañana aquí. El domingo pasado iniciamos una serie de predicaciones sobre Apocalipsis. Y cuando escuchamos algo de Apocalipsis, enseguida las alarmas y la piel se nos eriza, y más en estos momentos. Pero el mensaje de Apocalipsis, y vamos a cubrir básicamente los 5 primeros capítulos en esta serie, sobre todo trae un mensaje de evaluación, una llamada a la confianza inquebrantable en Jesucristo, y esta es la perspectiva que tenemos que tener. No tanto los tiempos y las señales, que a algunos tantos le preocupan, sino que este último libro de la revelación de Dios, con este se cierra toda la revelación que Dios quiso dar a la humanidad. El mensaje es contundente y apunta a la seguridad con la que debe vivir el pueblo de Dios, porque Dios está en el trono. Vamos a hacer la lectura de la porción de esta mañana. Apocalipsis 2, del 1 al 11. Son 2 iglesias, el mensaje a 2 iglesias. Dice así la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí,
El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hasta aquí la lectura. Vamos a escuchar el mensaje de la palabra. Adelante, Noé. Pues hola a todos, benvinguts de nou, soy Noé, como decía Francisco, y hablo mucho más rápido que Francisco debido a ser canario. Y eso es bueno porque puedo predicar más contenido en menos tiempo. Y muy feliz de estar con vosotros, la colaboración que el Señor ha orquestado, porque ha sido algo muy del Señor, ¿no? Para que nuestro ministerio en San Feliu y lo que está sucediendo en San Feliu sea posible es un fruto del Evangelio muy bonito, así que un regalo de estar con vosotros y poder decir que estoy sirviendo en San Feliu junto a vosotros. Así que gracias por este rato juntos. Hoy estoy súper emocionado porque vamos a hablar de cómo a veces cuando estamos siguiendo a Jesús en nuestra vida de fe, o incluso si simplemente estás explorando la fe, es bueno pararnos, como el texto nos invita hoy, y examinar un poco, dejar de correr, parar un momento y examinar. Y recordar qué significa seguir a Jesús, qué significa ser iglesia, de qué va la fe. Estas cartas a estas iglesias nos ayudan a reflexionar acerca de eso. Así que si eres escéptico, si eres un ateo acérrimo, un joven, un adulto, tiene sentido escuchar hoy la palabra del Señor, porque vamos a parar y ver de nuevo de qué va la fe, de qué va seguir a Jesús y cómo estas cartas nos ayudan a pensar en esto. Y en nuestro texto hoy, que ha leído de Francisco, Apocalipsis, capítulo 2, a partir del versículo 1, tenlo contigo, por favor, estaremos ahí todo el tiempo viendo qué dicen estas cartas y cómo podemos vernos en ellas. Y mi título hoy es Un paso atrás, la idea de parar y dar un paso atrás y observar y pensar, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Me acerco al micro. ¿Por qué pensamos o creemos lo que creemos? Y no sé si te ha pasado estar viviendo la vida, estudiando, trabajando, en la familia, lo que sea, haciendo lo que se supone que toca hacer en la etapa de la vida que estás, y estás viviendo, estás cumpliendo con las expectativas de tu familia, de la sociedad, de la iglesia, lo que sea, pero sientes que ha habido cierta pérdida de sentido, cierta pérdida de propósito. A veces mi sensación de estar en una rueda que está girando o empujado por una corriente haciendo las cosas, pero te falta cierto sentido de propósito, de los porqués, los paraqués, ¿no? Y da un poco igual la etapa de la vida en la que estés. Hoy están los adolescentes aquí y es un clásico la pregunta, mis hijas la hacen muy a menudo. ¿Por qué las matemáticas? ¿Por qué hay que estudiar matemáticas si tenemos calculadoras? ¿O por qué hay que estudiar? ¿Qué haré luego? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? O quizá en tu trabajo, en tu servicio cristiano, lo que sea. A veces sientes como que la vida te está empujando, estás haciendo las cosas que se supone que tienes que hacer, pero hay esta falta, ¿no? de sentido, de propósito, de porqués, de para qué. Y por eso es bueno dar un paso atrás y pensar en esto. Y a mí me pasa muy a menudo que me pierdo, ¿no? Y tengo que pararme a pensar por qué hago lo que estoy haciendo como padre, como trabajador, como persona, como amigo, como pastor, lo que sea, ¿no? En cada etapa de la vida. Y recuerdo hace un tiempo muy desorientado, estaba haciendo de hecho en esa etapa de mi vida muchísimas cosas, especialmente en la iglesia, por las circunstancias de la iglesia, involucrado en muchas cosas, haciendo mucho. Haciendo lo que se suponía que tenía que hacer, cumpliendo las expectativas, las mías quizás, las de otros, lo que sea, las familiares. Pero me sentía así, sentía como que estaba en una rueda que estaba girando muy rápido, con muchas cosas, pero me faltaba sentido, propósito, por qué es, para qué es. Y esto me estaba generando cierta frustración, porque no sé si a ti te pasa, pero vivir así, no queremos vivir así, queremos vivir con propósito, no sentir que estamos perdiendo el tiempo o que nos estamos perdiendo la vida que deberíamos vivir, lo que sea, ¿no?
Y recuerdo guardar un día de fiesta y dije, bueno, este día voy a parar, necesito dar un paso atrás, nuestro título hoy, y parar y pensar y orar, no sé, necesito parar. Y guardé un día de fiesta, cogí mi coche en Canarias, especialmente en Gran Canaria, en la isla de la que yo soy, hay bosques preciosos y puedes ir a pasear, y cogí el coche, estuve, no sé, 40 minutos, una hora, yendo a la montaña, para tener este día de dar un paso atrás. Y comencé a pasear por el bosque, y ¿sabes lo que pasó? Que me perdí en el bosque y mi día de pensar, de parar, de reflexionar se convirtió en un día frustrante de intentar buscar la salida, intentar buscar el coche, y aún no sé lo que Dios quería decirme ese día con yo perdido en el bosque tratando de encontrar propósito, pero fue lo que sucedió. Pero intenté esto, dar un paso atrás. Y hoy este texto nos invita a dar un paso atrás. Vemos dos iglesias ahí, lo que estaba pasando en dos iglesias, y podemos sentirnos más o menos realizados. Y nos invita a parar, pensar y reflexionar. Y da igual quién eres, adolescente, joven, ateo, escéptico. Este texto va de qué es la fe, qué importa, qué significa. ¿Y de qué va esta sección de Apocalipsis? Como decía Francisco, son cartas a las iglesias. Y esto es muy especial, ¿no? Lo damos por hecho, pero es muy especial que tengamos en Apocalipsis a este Jesús acercándose a Juan y dándole un mensaje para 7 iglesias, ¿no? Y a aquellos que les gusta el goloso pecado de ver otras iglesias y criticar otras iglesias, aquí puedes hincharte, aquí puedes ponerte las botas, porque vamos a estar viendo literalmente los fallos de diferentes iglesias. Pero cuidado, a poco, que la idea de estas iglesias es más ser un espejo en el cual mirarnos, en el cual vernos reflejados, quizás ver cosas que tenemos que trabajar, en las que no habíamos pensado, quizás sentirnos animados, estimulados a seguir adelante, encontrar propósito, sentir propósito, pero funcionan más como un espejo. Y con ese espíritu crítico, pero de usarlas como un espejo, es que queremos acercarnos. Y yo me preguntaba, siempre estoy haciéndome preguntas, ¿no? 20 y pico años después de seguir a Jesús, siempre me hago preguntas esenciales o superficiales, y me preguntaba, ¿por qué estas cartas están aquí? Hay un libro muy extraño que es Apocalipsis, muy creativo, parece una serie de anime, no lo sé, pero ¿por qué están estas cartas aquí? La respuesta es de escuela dominical. Estas cartas están ahí por Jesús. Sabes que los niños en clase, cuando no saben qué contestar, dicen Jesús, y casi siempre aciertan, ¿no? Porque la respuesta suele ser Jesús. Pues tenemos estas cartas aquí por Jesús. La semana pasada visteis el capítulo 1 y es extraordinario, no sé si los adolescentes estaban, pero hay una descripción ahí de Jesús que te estalla la cabeza. Dice el versículo 13, vestido con una túnica, ceñido con una banda de oro en el pecho, su cabellera lucía como la lana blanca. Leo en NVI, por si queréis seguir la lectura. Como la nieve, sus ojos resplandecían como fuego, sus pies como bronce al rojo vivo, su voz como estruendo de cataratas. Y sigue, ¿no? Una descripción creativa, extraordinaria. En su mano derecha tenía 7 estrellas. De su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol, cuando brilla en todo su esplendor. ¡Wow! Es increíble tener descripciones así, esta creatividad, este arte en la Escritura, describiendo a nuestro querido Jesús. Y a veces tenemos a un Jesús como muy simpático, muy hecho a nuestra medida. Y textos como este nos recuerdan que Jesús, este hombre perfecto que se acercó para tocarnos, es también el Verbo de Dios, que sostiene el universo, que crea, que sostiene, que deshace, que hace. Una descripción poderosa de quién Jesús es. Pero lo más extraordinario que veremos en nuestro texto, pero que comienza a suceder en el capítulo 1, es lo que sucede luego, en el versículo 17, que quizás visteis. Dice Juan, al verlo, obviamente, ¿no? Caía a sus pies, imagínate, caía a sus pies como muerto. Pero él, mira la reacción de Jesús, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy. Dice el 18, estuve muerto, pero ahora vivo. Amén. Jesús triunfante, no tengas miedo, yo soy. Y me encanta que después de esta descripción extraordinaria, poderosa, sobrecogedora, no sé, como quieras describirlo de Jesús, el texto dice que Jesús se acercó a Juan y tocó a Juan.
Es Jesús Todopoderoso, es el Verbo de Dios que crea, que hace y deshace, pero sigue siendo el Jesús cercano que viene y te toca y pone sus manos sobre ti. De hecho dice el versículo 16 que en su mano tenía las estrellas, las 7 estrellas, que sabemos por el versículo 20 que son los mensajeros, las personas que están en la iglesia haciendo el discipulado, empujando la obra de Dios. Este Jesús los tiene, dice el texto, el 16, en sus manos. Y toca a Juan. Este Jesús, Dios extraordinario, Apocalipsis es este Jesús, Dios extraordinario, acercándose una vez más a la iglesia a pesar de la iglesia, acercándose una vez más a ti a pesar de ti y de mí. Por eso tenemos estas cartas, porque tenemos un Jesús extraordinario, un Dios todopoderoso que es todo justicia, pero todo amor y gracia, y viene de nuevo y pone su mano sobre nosotros de nuevo. Y se acercó a Éfeso, se acercó a Esmirna, iréis viendo cómo se acercó a todas estas iglesias, y hoy se acerca a nosotros también. Y siento ser redundante, pero si comenzamos a ver qué está sucediendo en la primera carta, estamos ahí en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, una vez más vemos a Jesús haciendo lo que prometió que iba a hacer. Dice, se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Este discurso creativo sigue su curso, ¿no? Estas imágenes siguen, y sabemos por el versículo 20 del capítulo anterior que estos candelabros son las iglesias. Entonces está diciendo, se pasea en medio de las iglesias. Ha tocado a Juan, tiene a estos mensajeros en su mano, sigue esta redundancia de este Jesús todopoderoso, pero cercano. Se pasea entre los candeleros de oro. Se pasea entre la iglesia. ¿Dónde está Jesús? En Apocalipsis capítulo 2. Donde prometió que iba a estar con su iglesia, entre su iglesia. Jesús prometió que estaría con nosotros para siempre, hasta el fin. ¿Dónde está Jesús? Donde prometió estar, paseándose entre su iglesia. La imagen es preciosa, preciosa. Vale, ¿y qué le dice a la iglesia? Entremos pues al turrón. ¿Qué le dice a la iglesia? Versículo 2. Conozco tus obras, te conozco, sé quién eres. Tu duro trabajo y tu perseverancia, esto es ejemplar, ¿no? Sé que no puedes soportar a los malvados. Tienes temor. Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. De nuevo se repite, has perseverado, ya se decía en el versículo anterior, y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Es una descripción casi redundante de cómo esta gente estaba tirando hacia adelante. Duro trabajo, perseverancia, había sufrido por el nombre del Señor. Podemos decir, bravo, son grandes cualidades de una iglesia, ¿no? Vale, veamos qué dice a Esmirna antes de seguir con Éfeso. Vamos a ir un poco entre una y otra. El versículo 9 ahí del capítulo 2 dice a Esmirna, conozco, comienza igual. Jesús comienza diciendo, te conozco. Conozco tus sufrimientos, muy similar a Éfeso, ¿no? Terminaba la parte de Éfeso, has sufrido por mi nombre, que le dice a Esmirna, conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo, eres rico. Sin embargo, sabes que no estás perdiendo, estás ganando. Valoras a Jesús y la vida cristiana de tal manera que sabes que a pesar de que estás perdiendo, estás ganando, porque estás con Jesús. Sé cómo te calumnian. La carta a Éfeso decía, no puedes soportar a los malvados. Dice ahora Esmirna, sé que estos malvados también te acechan. Sé cómo te calumnian. Hay muchos paralelismos entre las dos iglesias. Te calumnian los que dicen ser judíos. Jesús aquí muy claro en que somos una sinagoga de Satanás. Versículo 10, pero no tengas miedo. Dice luego, vas a sufrir. Te aviso, va a ser difícil, pero no tengas miedo. De hecho, dice al final el versículo 10, sé fiel hasta la muerte. Estás siendo fiel, estás confiando en Jesús, estás caminando hacia adelante, sé fiel hasta la muerte, sigue siendo fiel. Y yo te daré la corona de la vida. Otra vez, no sé si lo ves como yo, una iglesia extraordinaria. Y hay mucha similitud entre una iglesia y la otra, entre las cualidades que da una iglesia y las cualidades que da a la otra. Pero, como sabrás, además ya Francisco leyó el texto en la carta, a Éfeso tiene secuela.
tiene segunda parte. En la carta a Esmirna no hay ningún pero, ¿no? Qué duro es cuando alguien te está halagando y te está diciendo gracias por cualquier cosa y de repente hay un pero, sin embargo, qué duro, ¿no? Pues en la carta a Éfeso hay secuela, hay un pero, como sabrás, versículo 4, y es muy duro, es durísimo, quiero que lo veas con ojos nuevos. Sin embargo, pero tengo contra ti, es muy claro el lenguaje, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor, esta frase clásica, ¿no? De la que se ha hablado tanto. Tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda de dónde has caído. Estabas bien, pero has caído. Y recuerda, quizás hacía mucho tiempo, ¿no? Recuerda de dónde has caído. Sigue. Arrepiéntete y vuelve. Vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Y mira ahora la amenaza final es, da temor. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Y sabemos por el versículo 20, por el contexto, que el candelabro era un símbolo, una imagen de lo que es la iglesia misma. Está diciendo Jesús, literalmente, si no te arrepientes, o sea, si no hay un cambio de mente, si no vuelves al camino, dice literalmente el versículo 4 y 5, si no vuelves al camino, iré y la iglesia desaparecerá. Quitaré de su lugar tu candelabro. Y es interesante, no sé si te lo parece, si te fijas, como intentábamos ver, son dos iglesias muy parecidas, a ambas dice Jesús, ha sufrido, ha sido perseverante, hay cualidades muy parecidas, ambas oponiéndose a los malos, uno a los malos en general, otros a los judíos en particular. Dos iglesias con cualidades positivas, vamos a decir, porque es así, ¿no? Muy parecidas, pero una se lleva una bronca durísima, una amenaza durísima, y la otra no. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué Esmirna no tiene secuela y Éfeso sí? Hablamos hoy de dar un paso atrás y ojalá que nos sirva de espejo esto de alguna manera. Que nos hable el Señor de alguna manera y evaluar un poco, parar un momento y ver dónde estamos, cuál es nuestro espejo, ¿es Éfeso o es Esmirna? La iglesia en Esmirna, y este es el punto, hacía lo que hacía, porque sufría, perseveraba, estaba haciendo las cosas bien, estaba demostrando una fe súper fuerte, ¿no? Lo parecía. Hacía lo que hacía a causa de su fe en Jesús. Su confianza en Jesús y en Dios Padre le hacía moverse hacia adelante, soportar el sufrimiento, perseverar. Su fe en Jesús sostenía, alimentaba e impulsaba lo que hacía. Dice el versículo 10, sé fiel hasta la muerte. Está diciendo Jesús, eres fiel, estás confiando, es evidente luego en cómo vives, sigue siendo fiel. Sé fiel en un presente continuo hasta el final. Estás confiando, estás creyendo, sigue confiando. Este es el punto, es tan sencillo como esto. La iglesia en Éfeso hacía lo que se supone que una iglesia tiene que hacer, porque es muy parecida, repito la descripción, pero había perdido la razón. Había entrado en esta rueda lo que sea. Había perdido el sentido, estaba haciendo muchas cosas. Era una iglesia impresionante. Si ves esa descripción primera y no lees la segunda parte, una iglesia ejemplar. Pero había perdido el sentido. Había perdido los porqués y los paraqués. Y Jesús le habla con dureza para que dé un paso atrás y corrija. Reflexione y corrija. No estaban siendo alimentados e impulsados por Jesús. Es mucho más que esto, pero podríamos decir, simplemente estaban haciendo muchas cosas. Por eso el versículo 5 dice, recuerda de dónde has caído. Estabas bien. Eres iglesia porque en algún momento estabas bien. En algún momento tu fe estuvo en Jesús. En algún momento el entusiasmo por Jesús, por lo que Dios en la cruz ha hecho por ti, movilizaba tu vida. Te trajo al camino, te mantenía en el camino, pero recuerda de dónde has caído. En algún momento caíste, dice el texto. Y dice luego, vuelve, dice la Nueva Traducción Viviente, literalmente, vuélvete a mí.
estaban viviendo hacia otro lado, estaban haciendo muchas cosas. Podemos decirlo para que suene claro, pero ignorando a Jesús. Esto es un sinsentido total, por eso la dureza de las palabras. Vuélvete a mí y haz las primeras obras. Pero vuélvete a mí, si no todo esto que estás haciendo no tiene ningún sentido. Por eso la fuerza luego de la amenaza, la bronca dura. Y el texto nos obliga, por eso está en esta revelación, a dar un paso atrás. Y pensar por qué hacemos lo que hacemos. Y da igual si eres una persona de fe por muchísimos años, quizás incluso más peligroso, ¿no? O una persona con muchas preguntas, una persona comenzando a seguir con Jesús. Esta pregunta tiene que ser un factor común en nuestra vida. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Es mi entusiasmo por Jesús y mi fe en Jesús lo que motoriza mi vida o simplemente estoy dejándome llevar por la corriente? El texto exclama el mensaje sencillo del Evangelio. La iglesia es esa gente que cree en Jesús. Punto. Todo lo demás viene luego. Y no solo cree en Jesús para conversión, eso es muy protestante, ¿no? Sabemos que somos salvos por gracia. Permanece en el camino en Jesús y por gracia hasta el final. Él nos guarda allí. Recordaba esta mañana repasando, cuando llegué a esta parte de mis apuntes, la iglesia es esa gente que cree en Jesús. Y puse ahí literalmente en mayúsculas, punto. Recordaba a mi hija, tiene 13 años ahora, se bautizó en primavera y tiene una fe muy bonita, ¿no? Y lo expresa a su manera. Y tuvimos un tiempo juntos en el servicio de bautismos ese día, donde cada uno pues, contó un poco, ¿no? De su historia y cómo conoció a Jesús, cómo conectó con Jesús, todo esto, ¿no? Y mi hija había escrito en un papel lo que quería decir y estaba muy emocionada y es de lágrimas fácil y al final alguien lo leyó, ¿no? Y yo no lo había leído y fue una sorpresa muy bonita para mí, ¿no? Y puso algo así en aquel papel, lo intentaba recordar esta mañana, puso, no soy perfecta, algo así, y tengo muchas cosas que aprender, y luego citó Juan 3:16, este versículo, ¿no? Extraordinario. Dice, este versículo dice que seguir a Jesús es para todo aquel que cree, y ponía ella, y yo creo. Sé que soy joven, sé que no lo sé todo, que aún no soy perfecta, pero ponía ella, pero yo creo. Dice, por eso quiero bautizarme. Fue como, quedé tan emocionado. Mi hija lo tiene claro y no solo eso, sino sostiene sus ideas en la Escritura. Dije, así sí, muy bien, solo fe. Mi hija se bautizó, aún es muy imperfecta, como tú y como yo. Si tienes los pies en esta tierra, sé que eres imperfecto porque yo soy imperfecto. Mi hija es muy imperfecta, que tiene muchas virtudes bonitas también, pero cree en Jesús y tenía derecho a bautizarse porque cree en Jesús. Luego el resto, claro que viene, pero fruto de esta identidad clara en Jesús. Hemos ido a Jesús en algún momento, en mi caso, en el 2001. Entendemos que necesitamos su perdón. No solo eso, tenemos ojos para ver que Él vale la pena. Él es esa perla por la que vale la pena venderlo todo. De repente aprecias quién Él es, recibes su perdón, conectas con el Dios trascendente que generó los cielos y la tierra. Pero luego en el camino permaneces ahí porque tu identidad está ahí. Lo que pasa es que en el camino nos confundimos y nos olvidamos y comenzamos a construir nuestra identidad en base a lo que se supone que somos, nuestra madurez cristiana, nuestros logros, nuestros estudios teológicos, lo que hemos hecho en la iglesia, el ministerio, lo que sea, y construimos ahí nuestra identidad. Pero seguimos siendo, 20 años después de conocer a Jesús, zapatos sucios que fueron limpios por otra persona. Y es Jesús. Estoy aquí predicando la palabra no porque sea digno, sino porque Jesús me limpió un día, me sostiene y me llama a hacer esto, aunque no lo merezco. Sigo necesitando a Jesús, mi identidad está en lo que Él hizo por mí, no en lo que hago o lo que pueda hacer. Nunca haya dejado Canarias para estar en San Feliu, ninguna de esas cosas. Nada aporta nada a mi identidad. Todo lo hizo Jesús en la cruz y recibes su perdón, su vida y caminas en Jesús el resto de tu vida. Y fruto de esa identidad clara, amas, haces, tienes libertad para sacrificar, porque no tienes que mendigar por la aprobación de los demás, sentirte realizado porque estás en 1000 ministerios. Estás realizado por quien eres en Jesús, perdonado, salvado, lleno de su vida y en libertad vas y sirves. Y amas y te equivocas 2000 veces y vuelves a la cruz y sigues amando y sirviendo. Con imperfección, claro que sí.
Por eso Jesús anima a Esmirna, sigue confiando, que también veo tus defectos, sigue adelante, vas bien, pero sigue adelante, sigue confiando. Pero en base a nuestra identidad luego hacemos lo que hacemos. Pero no tiene ningún sentido hacer las cosas y perder de vista las realidades de la cruz. Además nos volvemos orgullosos, quejicas, mirando los fallos de todos. Porque como creemos que somos algo por lo que hemos hecho, queremos exigir lo mismo a otros, o nuestras luchas las volcamos sobre otros. Vivir en Jesús te da la libertad de vivir libre, de amar libre, sin exigencias. Si no eres 30 años después, por mucho que te maquilles, eres una persona, si eres de Jesús, que ha sido perdonada y adoptada como hijo por lo que Jesús hizo en la cruz, punto, como decía antes. Pero en el camino nos perdemos. El primer amor no es simplemente un entusiasmo emocional que nos cautiva, que también, Jesús emociona y mucho, que también. El primer amor es esta sencilla gran noticia de Jesús. Esto significa evangelio, ¿no? Que a veces lo tecnificamos tanto que olvidamos lo que significa evangelio. Es gran noticia, la gran noticia de Jesús vibrando en nuestros corazones. Y nos equivocamos y nos ensuciamos los zapatos en el camino y nos alejamos del camino. Es un motivo más para volver a la gran noticia de Jesús. Eres un hijo, ve, encuentra perdón, vuelve a tu identidad y vive como un hijo. El primer amor es esta sencilla gran noticia de Jesús vibrando en nuestros corazones. El primer amor es seguir creciendo en quien Dios es, claro que sí, conociéndole más. Cuanto más le conoces, Él es para tus ojos más grande, Él es mucho más grande de lo que te imaginas ahora mismo, de lo que yo me imagino. Pero vamos creciendo, nuestra concepción de Dios va creciendo, Él va siendo cada vez más grande, más extraordinario, más virtuoso. También vamos siendo más conscientes de nuestra pobreza, de lo poco que aportamos, de nuestros defectos, de nuestras inseguridades, de nuestros miedos, de nuestras luchas interiores. Y todo ese espacio en medio, Jesús lo sigue llenando. Por eso cuando maduramos, cuanto más maduramos en la fe, eso debería significar valorar más a Jesús y su obra, porque solo por Jesús seguimos siendo quienes somos en Dios, hijos de Dios, solo por Jesús. Un segundo después de decir esa primera vez, perdóname, 30 años después. El primer amor nos recuerda que la vida cristiana no comienza simplemente con Jesús y su cruz. La vida cristiana se vive en Jesús y su cruz hasta el día de tu muerte. La iglesia es esta gente entusiasmada por Jesús, que puede ver esta perla en Juan 3:16 como mi hija. Creo en Jesús, por lo tanto tengo todo lo que Dios tiene para mí y puedo seguir a Jesús. Pero somos, yo el primero, expertos en hacer. Nos encanta hacer. Y ahí están, no hace falta estar en una iglesia protestante para hacer muchas cosas. Hay 200.000 ONGs, yo participo con Cruz Roja en San Feliu, hay un montón de voluntarios. Yo me pregunto qué les motiva a estar ahí, porque a mí me motiva Jesús, no sé qué les motiva a ellos, pero lo que sé es que nos encanta hacer cosas. Imagino que es porque nos hace sentir bien, ¿no? Ya dijo Jesús en su momento, es mejor dar que recibir. Hay algo de satisfacción en dar, en hacer cosas, ¿no? Y como nos encanta hacer cosas, a veces perdemos el norte y simplemente hacemos cosas. Este texto nos llama a parar. Nos invita a simplemente creer. Dar un paso atrás y volver a esa sencillez de decir, Jesús, creo en ti. Estoy un poco perdido quizás, pero sé que creo en ti. Vamos adelante, vamos a examinar qué está pasando. Mira cómo Esmirna, cómo vivía su primer amor Esmirna, por hacerlo un poco más concreto. Dice el versículo 9, cómo vivía el primer amor Esmirna, porque Esmirna no está echada de haber dejado el primer amor, al contrario, ¿no? Dice el versículo 9, sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos. Sé cómo te critican, cómo te atacan, lo que sea, los que dicen ser judíos. ¿Y sabes cuál era la crítica de estos supuestos cristianos, pero que conservaban la ley judía y guardaban los ritos y la ley y todo esto? ¿Sabes cuál era la crítica? La crítica era, vosotros simplemente tenéis una fe en Jesús. Esa era la crítica que Esmirna estaba soportando. Vosotros sois gente que decís que con Jesús basta, hay que hacer cosas. Y Esmirna decía, no, Jesús es suficiente.
Claro que vivimos diferente, amamos y servimos porque Jesús nos ama tanto que nos motoriza y nos impulsa a hacerlo, pero no hay que hacer nada para mantener nuestra identidad, para estar con Dios, para ir adelante. Se trata de creer. Y estos judíos calumniaban, dice la NVI, atacaban, criticaban a la iglesia en Esmirna, justamente por eso, porque Esmirna tenía una fe sencilla en Jesús. Y esto motorizaba luego cómo se sostenían en el sufrimiento, cómo iban adelante en el ministerio, cómo se cuidaban, etc. Vosotros que decís que creer en Jesús es suficiente. Pablo, amigo de Pedro, ambos apóstoles, enfrenta esta lucha, la misma lucha en Galacia, la misma lucha que enfrentaba Esmirna. Y Pablo quiere guardar a la iglesia, en este caso en Galacia, por poner otro ejemplo, en el primer amor. Que no se desvirtuara su fe, lo que motorizaba su vida, que no se desvirtuara. Pablo no quería que fuera la culpa, el miedo, ni ninguna otra cosa la razón por la que la iglesia en Galacia vivía, sino la fe sencilla en Jesús. Esto debería ser el motor de todo lo demás. Y dice un ejemplo en Gálatas 2, versículo 15, aunque Gálatas está lleno de ejemplos para hablar de este tema, ¿no? Pero un ejemplo, porque es muy redundante, dice, nosotros somos judíos de nacimiento, Pablo era judío también, ¿no? Y dice, y no pecadores paganos. Pablo está diciendo, nosotros sabemos bien lo que es hacer y cumplir, lo que es rendir, lo que es ganarte la aprobación de Dios. Sabemos, los judíos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de hacer cosas, de rendir, de ganar a Dios. No somos pecadores paganos que no saben eso. Versículo 16. Sin embargo, mira la redundancia ahora. Al reconocer que nadie es justificado, nadie es hecho justo, nadie puede estar con Dios por las obras que la ley demanda, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él, y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Redundancia total. Claro, esto es obvio, ¿no? Estamos en una iglesia protestante, aquí todos diríamos, si fuéramos una iglesia de amenes, amén. Claro que sí, es por gracia nada más. Somos una iglesia protestante, es por gracia. Sí, lo tenemos claro inicialmente como puerta de entrada, pero no sé si lo tengo tan claro en el camino. Si el camino es por gracia también, o no. O luego tenemos que currar, ganar y hacer. Hace un par de domingos lo vi muy claro en mi propia vida. Estábamos por comenzar el servicio y solemos en la iglesia en San Feliu juntarnos delante, el grupo de alabanza y, bueno, todos los que tienen algo, los de sonido que están delante también, quien predica, yo, nos juntamos a tener un par de oraciones delante y la de sonido, quien llevaba el sonido ese día, no había llegado, estábamos a punto de comenzar, ¿no? O sin sonido no es posible, ¿no? Tal y como hacemos el culto no es posible porque la gente de atrás no escucha. A veces con sonido y todo hay gente que no escucha, ¿no? Y yo ya había acumulado cierto nivel y cantidad de juicios de valor, ¿no? Esta persona no se toma en serio lo que hace, lo que sea, no recuerdo, ¿no? Pero sé que había acumulado cierta cantidad de, ¿saben lo que estoy diciendo, no? De juicios de valor. Son las 11 de la mañana y no ha llegado la persona de sonido. Y cuando estábamos ahí, hacemos como un corrillo, un círculo para orar delante. Llegó en ese momento, ¿no? ¿Y cómo somos con las bromas? Hay un dicho, no sé si es muy conocido, yo lo conocí hace unos años, entre broma y broma, ¿lo conocen? La verdad asoma. No son tóxicas ni nada nuestras bromas a veces. Gastamos unas bromas y metemos ahí unas cuñitas y unas pullas. Cuidado con las bromas que son juicios de valor envenenados, maquilladitos, ¿no? Una bromita ahí, ¡pam! Y yo tenía, no sé, cuando llegó le dije algo como, ¿qué pasó? Ya te buscamos sustituto. No sé qué le dije, pero tampoco son esas cosas. Estás reaccionando a cómo tu corazón está y no eres tan consciente, ¿no? Pero ese día, en ese momento, fui consciente. El Señor me ayudó y fui consciente. Y le dije esa broma, que no me preocupé por ella, no la saludé, simplemente le dije esa broma, ¿no? Cuando estábamos ahí para orar, lo supe. Digo, me equivoqué. Motivado por hacer y por lo que había que hacer, es lo que pasa. Cuando tu motivación es hacer, no vas a amar, vas a ver al otro como alguien a quien puedes usar, vas a hacer 1000 juicios de valor, vas a
verter sobre el otro tus frustraciones. 1000 cosas pasan cuando lo que nos motiva no es Jesús. Si en esa mañana yo hubiera estado alimentado por la gran noticia de Jesús en mi fe, que me recuerda que ¿qué soy? Si me equivoco cada día, si estoy pidiéndole a mis hijas perdón todo el tiempo por cómo las hablo, por cómo las trato, llego tarde a 1000 sitios, lo que sea. Si hubiese recordado mi identidad, ¿alguien perdonado? ¿Un zapato sucio que alguien limpió, que no soy yo, que es Jesús? Mi pregunta habría sido, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Si tu vida es impulsada por la fe en Jesús, siendo recordado por su gran noticia que hay un Dios extraordinario, que siendo tú alguien que no le merecías, te dio a Jesús. Te ha dado perdón, te ha dado vida, te ha adoptado como su hijo, te ha regalado todo lo que eres como cristiano. Es un pack, que es un regalo, es por pura gracia. 20 años después, 5 años después, sigue siendo por pura gracia. Si recuerdas eso te humilla lo suficiente y te empodera lo suficiente para amar un poco mejor y juzgar un poco menos a los demás. Necesitamos más ser como Esmirna, con Jesús vibrando en nuestros corazones. La gran noticia de Jesús sosteniendo quienes somos como cristianos. Decía que hoy el texto nos invita, ¿no?, a dar un paso atrás y preguntarnos esto. ¿Por qué hago lo que hago? O los pecados recurrentes en los que sueles caer a nivel de tu mente, de tu corazón, lo que sea, tus dudas. Porque tenemos que alimentarnos más y más por la gran noticia de Jesús. La vida se vive en la gran noticia de Jesús. El otro día estaba en la mesa con mis hijas y no sé qué estábamos tratando porque me pasa muy a menudo que tengo 2 hijas de 10 años, la de 13 es más independiente, pero la de 10 años tenemos lío cada día, ¿no? Y me puse nervioso y no sé, no les hablé mal, pero yo noté, ¿no?, que mi corazón estaba desordenado, no me apetecía escucharlas, no me apetecía ser padre en ese momento, lo que sea. Y pensando mucho en esta realidad de cómo a mí mismo me falta a veces caminar en la gran noticia de Jesús y realmente vivir en la gracia, y por lo tanto que esto sea un desborde en mi vida y que pueda dar gracia. Les dije, perdonen chicas, porque creo que y buscando las raíces de mi pecado, ¿no?, debido a mi impaciencia, debido a que creo que merezco este tiempo para mí o lo que sea, no lo hice bien. Sigo necesitando a Jesús, sigo siendo alguien imperfecto y quiero que mi fe en Jesús me ayude a amarlas mejor, a tener más gracia con vosotras. Y luego no sé si les di, creo que les regalé, se emocionan un montón todavía con 10 años cuando les doy 1 euro y eso me ayuda. Les di 1 euro, les dije, tomen 1 euro por gracia. O sea, no lo merecéis, no me lo habéis pedido, pero para que entendáis lo que es la gracia. Ahora de vez en cuando me dicen, papá, ¿me das 5 euros por gracia? Digo, no funciona así. Pero sí, todos tenemos que crecer en esto. Todos necesitamos más y más la gran noticia de Jesús. La iglesia en Esmirna guardaba esta fe sencilla en Jesús, a pesar de que eran criticados por eso mismo. Pero seguían confiando en Jesús. La cruz y la gracia seguían impulsando lo que eran y cómo vivían. La iglesia en Éfeso hacía mucho, era una gran iglesia, como muchos de nosotros a veces, ¿no? Hacían las cosas muy bien, pero habían perdido de vista la fe sencilla en Jesús. Muy protestantes al inicio, muy de la ley en el camino, y son llamados a volver al principio. Ahora, ¿cómo nos examinamos? No es tan fácil hacer introspección normal, espiritual, es difícil también, ¿no? ¿Estamos en el primer amor? ¿No estamos en el primer amor? ¿Qué pasa con el primer amor? Se ha hablado mucho, ¿no?, del primer amor. La Nueva Traducción Viviente, siempre me resulta interesante leerlo porque le da un cambio a veces al texto, ¿no? Y decía, en vez de decir has perdido tu primer amor, decía has dejado de amar a Dios y amar a los demás, ¿no? Lo hacía como mucho más práctico, ¿no? Entonces podemos hacernos algunas preguntas para evaluar dónde estamos, si estamos en el primer amor o no. Nunca estaremos perfectamente, siempre estamos de camino allí, ¿no? Pero podemos evaluar un poco dónde estamos. Y la primera pregunta puede ser esta: ¿cuánto amas? Porque el primer amor tiene que ver con amar. Cuando realmente estás experimentando la gracia de Dios, tiendes a amar. Imperfectamente, te equivocas, pero tiendes a amar. Amas a otros, oras por otros, eres capaz de convivir con gente difícil, igual que tú eres difícil. Tienes esta humildad de saberte un zapato sucio y no estás luchando siempre con tu inseguridad como cristiano, defendiéndote a ti mismo todo el tiempo, sino tienes esta seguridad de saberte que si yo soy simplemente una persona perdonada, puedo soportar un poco el pecado de los demás. ¿Cuánto amas?
Haces juicios de valor, quizás eres muy aplicado en lo que sea, en tu familia, en lo que haces aquí como comunidad, como iglesia, en tu ministerio, en tu trabajo, en lo que sea, ¿no? Eres muy aplicado, pero tiendes a observar, a comparar, a hacer juicios de valor, a criticar en tu corazón, con los más cercanos a otras personas que no están donde tú crees que deberían estar. Te quejas a menudo, ves el fallo de los demás a menudo, constantemente. El primer amor tiene que ver con una fe sencilla en Jesús, que te da libertad por saberte pequeño. Te da libertad para amar, para servir, para ir adelante, para sufrir, por lo que crees. Por Jesús y por su gracia. Esta secuela de Éfeso termina con esta esperanza de la gran noticia. Así terminamos nosotros también hoy. Dice al final el texto a la iglesia de Éfeso: al que salga vencedor, hay esperanza. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida. Y nos hace viajar en el tiempo, ¿no? Al inicio, donde estaban Adán y Eva en el Edén, donde estaba el árbol de la vida, donde la vida con mayúsculas de Dios era disfrutada. Nos hace volver a aquel lugar que solo Jesús lo hace posible. Y recuerda Jesús a esta iglesia que solo la vida con mayúsculas comienza con Jesús, que la vida con mayúsculas sigue con Jesús, que no hay nada mejor más allá de Jesús. El árbol de la vida. Y con un propósito, si tenemos como propósito la misión, crecer juntos, ser discípulos, personas que están creciendo en una relación con Jesús y hacer discípulos, ir a por otros, tenemos que estar creyendo en Jesús y sostenidos por la gran noticia de Jesús, porque si no, ¿qué vamos a compartir? No vamos a crecer, vamos a hacer mucho, pero no vamos a crecer en la fe, en la gracia, en la verdad. ¿Y qué vamos a compartir con otros? Claros en la gran noticia de Jesús, podemos luego compartir, ir a la misión con la gran noticia de Jesús, creciendo juntos y yendo a todos. ¿Tenemos un momento de oración juntos? Padre, gracias por estas iglesias, por cómo podemos vernos en ellas. Y ahí está el texto. Las tenemos porque tú amas a tu gente y te acercaste a Juan y comunicaste a Juan este mensaje para las iglesias y para nosotros hoy. Y te pedimos, Señor, que nos des ojos nuevos para verte, para ser recordados de que nada merecemos al margen de Jesús, que nada somos al margen de su obra por nosotros. Nuestra identidad está en ti y todo lo que hacemos somos impulsados y motorizados por esa gran noticia de Jesús. La adopción, el perdón, la vida con mayúsculas, la lucha contra la mentira de siempre de que hay algo mejor en el fruto prohibido, que hay algo mejor más allá de ti. Luchamos contra eso porque recordamos en Jesús quiénes somos y lo que has hecho por nosotros. Y por fe seguimos adelante. Ayúdanos a estar en este primer amor, Señor, amándote a ti, valorando lo que has hecho por nosotros y luego en un rebose de tu gracia y tu amor, amando y sirviendo a otros. Y te pido, aquí vemos una cantidad de gente muy diversa, de diferentes lugares, en diferentes momentos de la vida. Ayúdanos a evaluar, a dar este paso atrás, ver dónde estamos y una vez más valorarte, creer en ti y seguirte. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Pues tendremos que aprender a decir amén, que se nos escuche bien aquí hasta que Noé diga que somos de los del amén. Pues vamos a ponernos en pie y vamos a decir amén cantando al Señor. Cel el rei és exaltat, jo enlluaré,
és exaltat, dalt del cel el rei és exaltat. Enlluaré. És el Senyor, per sempre ell regnarà. Terra i cel s'alegrin en el seu nom. És exaltat dalt del cel, el rei és exaltat. És exaltat dalt del cel, el rei és exaltat. És exaltat dalt del cel, el rei és exaltat. Jo enlluaré. És exaltat dalt del cel, el rei és exaltat. Enlluaré. És el Senyor, per sempre ell regnarà. Terra i cel s'alegrin en el seu nom. És exaltat dalt del cel, el rei és exaltat. És exaltat dalt del cel, el rei és exaltat. Senyor Jesús, sols tu saps com és el meu cor, que tan lluny sempre ha estat de tu, sempre ha perdut la teva llum. Va fer veure'm que no era així, que no era aquest el camí per ser feliç. Volia fer-m'ho tot jo sol i sense ajuda de ningú. Volia trobar-me amb mi mateix, va ser un fracàs. Però amb la paraula em vas mostrar que entre tu i jo hi havia el pecat i que sols amb el teu amor podia canviar. Gràcies, Senyor, per permetre'm en tu confiar, per la misericòrdia que en tu he trobat, pel teu perdó que m'ha fet néixer un altre cop, per la vida nova que m'ha regalat. I ara comprenc com és l'amor que em farà viure diferent, que em dóna força sempre més l'amor de Déu. I amb el cor ple d'humilitat jo vull pregar-te direcció, que es faci amb mi ta voluntat. Gràcies, Senyor. Gracias, Señor. Señor, gracias porque caminas en medio de tu iglesia. Aquí, en el templo esta mañana, y en medio de nuestra vida, que somos las rocas vivas, las piedras vivas que formamos tu iglesia.
Señor, gracias por tenerte como Señor y Salvador. Y gracias por tu perdón inmenso. Y gracias, Señor, porque moriste en la cruz por mis pecados, por nuestros pecados. Y, Señor, quieres hacer criaturas nuevas, darnos nueva vida, un corazón nuevo, una mente nueva, una vida nueva. Gracias. Y gracias por la libertad que hemos encontrado. Señor, gracias por el mensaje de esta mañana, por tu palabra. Ayúdanos a asimilarla bien y a mantenernos en el primer amor siempre. Y Señor, frente al sufrimiento de cualquier tipo, la adversidad, la prueba, ayúdanos a mantenernos fieles a ti, Señor, a ser fieles hasta la muerte. Señor, sosténnos, cuídanos como iglesia, como familia de la fe, y Señor, que podamos comunicar estas cosas a los que no te conocen, que pueden tener nueva vida, ser perdonados de todo y del todo. No hay pecado que tú no puedas perdonar, no hay fracaso que tú no puedas reconstruir. Y que en ti, Señor, podemos encontrar una fortaleza para ser perseverantes y resistentes que no hay en ningún lugar. Gracias, porque nos has enriquecido. Ponemos delante de ti esta semana. Guía, dirige, ayúdanos a estar despiertos, atentos a lo que tú estás haciendo y quieres hacer en nuestras vidas y con nuestras vidas. Y, Señor, que seamos de bendición a todos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.